Ingeniero en Control y Automatización, egresado de la Escuela Superior Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, con experiencia en soporte y desarrollo de soluciones de automatización para sistemas industriales y sistemas HVAC. Del 2016 al 2018 se incorporó en Schneider Electric México como ingeniero de soporte, colaborando con distribuidores y clientes finales. Desde marzo del 2018 a la fecha, ha laborado como ingeniero de aplicaciones en el área de medición y ahorro de energía en Hapten, colaborando con firmas de ingeniería, contratistas, distribuidores y fabricantes de equipo. Demos la bienvenida a Isael Vázquez de Jesús. Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes una presentación que tal vez sea de su interés. Y me da gusto que nos acompañen el día de hoy. El título se llama Técnicas de control y ahorro de energía. Técnicas de control y ahorro de energía con BFDs para sistemas HVAC. Y vamos a ver prácticamente funciones especiales que se pueden utilizar para nosotros optimizar nuestros sistemas con variadores, ya sea en ventilación o bombeo. El objetivo es conocer las diferentes funciones que ofrecen los variadores de velocidad en sistemas HVAC, así como el correcto seleccionamiento para un funcionamiento eficiente. Esto es el temario un poco de lo que vamos a ver. Para no hacerlo para hacerlo más intuitivo, no voy a tocar muchos temas técnicos, va a ser más como funciones especiales que pueden hacer los variadores y platicárselos también, cómo es la mejor forma de optimizar y tener un mejor funcionamiento y eficiencia en los sistemas para un ahorro de energía óptimo. Vale, vamos a ver las aplicaciones en donde se pueden utilizar estos equipos, las funciones especiales de control y de ahorro de energía que pueden hacer cada uno y diferentes tipos de variadores, y cómo podemos tener una selección óptima de los variadores, ya que también de eso parte mucho cómo nosotros podemos tener un funcionamiento eficiente, ¿vale? Y por último, pues las categorías de los variadores, que de eso pues ya hay para muchos tipos de sistemas, como bien sabemos. Creo que todos los que hemos estado en contacto con los sistemas HVAC en algún momento de nuestra vida nos hemos topado con algún variador, ya sea para diferentes sistemas como torres de enfriamiento, chillers, ductos de ventilación, unidades manejadoras de aire, y para bombeo, presurización de algún área, ya sean escaleras o para hospitales, ya es también muy utilizado. Y bueno, de ahí también parten muchos más sistemas dentro de un edificio donde también se utilizan variadores de velocidad, ¿vale? Y creo que, bueno, estamos en el entendido que un variador de velocidad por sí solo ya nos hace un ahorro de energía en el consumo de los motores, que es donde más se gasta energía, a lo mejor, en un sistema de HVAC junto con el aire acondicionado. Entonces, por sí solo ya nos va a generar un gran ahorro. Eso depende ya mucho de la eficiencia del motor y de la selección del variador. Pero también hay funciones especiales que nos van a apoyar en hacer un proceso más eficiente y también ahorrar todavía más energía, ¿vale? Y eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Muy bien. Vamos a empezar con las funciones especiales de control. Para la prevención de los funcionamientos en seco, esta es una función muy útil que tienen algunos variadores de frecuencia, ya que se utilizan normalmente para bombas, ya que, como sabemos, las bombas son muy susceptibles a dañarse si se encuentran en funcionamiento en vacío. Entonces, hay configuraciones especiales dentro de un variador que nos pueden ayudar a optimizar este tipo de control para evitar fallas en futuro y mantenimiento. Entonces, son ajustes dinámicos a las salidas dentro del variador y a las salidas donde también se pueden configurar alarmas.
bueno, la salida del variador puede ser una salida digital y la podemos conectar ya sea una alarma para acoplarla una alarma visual, una alarma sonora o o para acoplarla a otro sistema de control, ¿vale? Y eso pues también es un gran ahorro también prevenir las posibles fallas dentro de un sistema. Ahorita, como les dije, no me voy a meter en detalles técnicos, lo que quiero es más que nada que conozcan las diferentes funciones que se pueden hacer. Si en alguna duda tuvieran de cómo se puede hacer alguna de estas, podemos checarlo ya técnicamente y puntualmente con cada uno de ustedes, sin ningún problema, ¿vale? Y eso depende también mucho del sistema que tengan y del tipo de motores que tengan. Bueno, también hay una función de control que se llama protección contra exceso de ciclos. Eso normalmente también se usa para sistemas de bombeo donde tenemos múltiples bombas. Y esto es una configuración dentro del variador para que nosotros configuremos un cierto número de ciclos de activación y desactivación en un lapso de tiempo predeterminado, generalmente es dentro de una hora. Y esto, bueno, pues nos apoya mucho ya que limita el número de arranques y paradas por hora. Y además nos manda una alarma en caso de que el variador arranque por más del tiempo que está permitido. Bueno, que nosotros le configuramos dentro del variador. Y esto nos ayuda, obviamente, también a reducir el desgaste dentro del motor y, bueno, el mantenimiento, ya que en donde más desgaste hay normalmente dentro de los motores es en los arranques y paros, sobre todo en los arranques. Y bueno, también evitamos que se caliente tanto el variador como los conductores al estar evitando este número de ciclos. También hay funciones especializadas de control que también se utilizan normalmente para bombas, que es la limpieza dentro bueno, sí, de la bomba como tal. Y sobre todo en la turbina, que es donde más pueden llegar a tener obstrucciones en un variador. Esto se logra mediante la monitorización continua del sistema de bombeo. Y el variador puede detectar mediante sensores cuando hay una obstrucción. Entonces pone en un lapso de tiempo predefinido una limpieza y para evitar que algunos costos de mantenimiento extras por la eliminación de obstrucciones dentro de la bomba. Bueno, también hay funciones especializadas de detección de falta de flujo. Esto es muy previsible igual dentro de los sistemas de bombeo, ya que normalmente tiende a presentarse esta falla por diferentes factores. Y bueno, en algunos casos es escaso o inexistente. Entonces el variador puede entrar automáticamente en un modo de reposo para ahorrar energía en función de la señal de transductor de flujo que tenga configurada o ya sea un interruptor de flujo también. Y también esto se puede configurar directamente en el software mediante una lógica de control. En caso de no contar con uno de estos transductores o transmisores de flujo, también se puede diseñar el control dentro del software del variador. Y bueno, esto también nos ayuda a ahorrar mucha energía, ya que un variador en modo de reposo solamente se mantiene activo con presente energía, es muy diferente a un arranque en seco. Entonces, consume el mínimo de energía y evita esos desgastes por arranques excesivos. Bueno, también tenemos la compensación de flujo. Esto nos ayuda a ahorrar energía, sobre todo en sistemas que tienen grandes suministros de agua, como son los de irrigación. Y bueno, donde por razones prácticas pues es necesario instalar el sensor de presión cerca de una bomba y en lugar del punto más lejano. Pero esto es más que nada para sistemas más grandes de suministro de flujo.
Ahora, una función muy destacada que se da dentro del bombeo, del control de bombeo para sistemas HVAC y en cualquier tipo de bombeo, es el modo cascada, que un solo variador pueda controlar diferentes números de bombas. Una bomba principal y diferentes bombas auxiliares para asistir a la bomba principal cuando sea necesario, ya que muchas veces los sistemas pues varían mucho por las diferentes ramificaciones que puedan tener en un bombeo. Entonces es más eficiente en muchas ocasiones hacer la distribución del flujo de agua con diferentes bombas en lugar de una muy grande. Eso ya depende mucho del sistema, pero también es consideración ya de cada especificación o de cada sistema al que se vaya a adaptar las bombas, ¿vale? Y bueno, aquí el uso de energía se optimiza, de modo que las bombas auxiliares solo se activan cuando la demanda de agua no son suficientes con la bomba principal. Esto también ayuda a que las bombas auxiliares se utilicen de manera alterna y podamos tener un desgaste uniforme en lugar y aumentar la disponibilidad de estas bombas, ya que si nosotros optimizamos el uso por horas de las bombas, vamos a tener un uso eficiente y un desgaste continuo en cada una de ellas. También nos permite una protección contra el exceso de ciclos de las bombas auxiliares. Esto va mucho de la mano con el modo de control que les había comentado anteriormente, donde se monitorean los ciclos, el número de ciclos de arranque y paro de una bomba por hora. Entonces eso también se puede optimizar en diferentes bombas auxiliares dentro de un sistema de bombeo. Ok. También hay una función de control especializada que se llama modo incendio. No sé si alguno de ustedes la ha escuchado en alguna ocasión, pero es algo es una función muy práctica y requerida, de hecho, en algunos sistemas, sobre todo contra incendio. Cuando tenemos bombas en un sistema contra incendio o cuando tenemos extractores en un sistema contra incendio, esto se utiliza demasiado, ya que, bueno, es muy solicitado incluso para las especificaciones, ya que cuando hay un percance de incendio en alguna instalación, lo que hace eficiente es que los sistemas de bombeo funcionen hasta apagar el incendio y los sistemas de extracción también funcionen para apoyar a sacar el humo dentro de las áreas donde se contenga. Y esto tiene que ser independientemente de que haya alguna falla eléctrica. Nosotros, como sabemos, obviamente los variadores cuentan con protecciones, ya sea para cuando hace falta voltaje, cuando se pierde una fase, cuando hay una sobretensión, cuando hay una sobrecarga. Con cualquiera de estas funciones, contra cualquiera de estas fallas, el variador para y no sigue funcionando, ya que esto puede dañar al variador. Pero en este caso, el modo incendio es todo lo contrario, ya que lo que requerimos es que los variadores funcionen independientemente del percance que haya o la falla que haya en caso de un incendio. Entonces, al configurarse este modo, lo que hace el variador es bloquear todas esas fallas o alarmas que puedan presentarse durante un incendio, ya sea que se cayó el voltaje o que subió el voltaje o que haya una sobrecorriente, haya un sobreesfuerzo o que se pierda alguna fase. El variador va a ignorar todas estas funciones para seguir funcionando. Y esto lo va a hacer hasta que ahora sí que el variador deje de funcionar por completo o se queme. Y esto es para garantizar el mayor uso o extracción de humo o suministro de agua de incendios en un edificio en caso de que lo haya. Entonces sí es bien interesante que algunos variadores puedan contar con este tipo de funciones. Y bueno, en algún momento más lo estaremos viendo cuáles son las que lo contienen. Ahora vamos a empezar con las funciones especiales de ahorro de energía.
Bueno, los ahorros con carga baja es donde el variador permite incrementar el ahorro de energía cuando la demanda es demasiado baja. Esta es una configuración que se da dentro del variador, que es la función de ahorro de energía. Bueno, se llama en inglés Low Load Power Saving. Y lo que hace el variador es reducir dinámicamente el voltaje que se aplica para aminorar las pérdidas del motor y dar mayor eficiencia dentro de un sistema. También está el modo reposo, que esto ya lo había mencionado anteriormente, pero también es bueno, aquí es más que nada, cuando la demanda igual se sitúa debajo de una referencia, es como un set point. Por ejemplo, en los sistemas HVAC tenemos set points de temperatura, de humedad, y aquí funciona más o menos lo mismo, funciona con un PID dentro del variador. Entonces nosotros sí, configuramos una demanda, poniendo una referencia de un valor dependiendo del sistema que estemos controlando, ya sea presión, flujo, etcétera, ¿no? Entonces, el variador lo que hace es entrar automáticamente en modo de reposo y se reinicia cuando la demanda crece por encima de esta referencia que nosotros establecimos. Y esto apoya a reducir en gran medida la cantidad de energía consumida. Y esto también evita pues el desgaste de los equipos que puedan para conservar la vida útil y extenderla lo más que se pueda. Ahora, dentro de las funciones especiales de ahorro de energía, más que una función, esto tiene que ver más con la selección, porque hay algunos variadores, bueno, hay motores ya en estos tiempos que se llaman de alta eficiencia, que tienen certificaciones IE5 o algunas similares a estas. La característica principal de estos motores de alta eficiencia es que tienen muy pocas pérdidas con respecto a la energía que consumen. Como sabemos, pues los motores consumen energía eléctrica y hacen un trabajo, un esfuerzo, pero muchas veces dentro de ese esfuerzo se pierde mucha energía en forma de calor. Entonces aquí es cuando hay una deficiencia en el uso del motor. Todos los motores no son 100% eficientes. Entonces los más básicos andan por ahí del 70% de eficiencia. ¿Esto qué quiere decir? Que del 100% de energía que les llega, el 70% lo utilizan para transformarlo en un esfuerzo y el otro 30% se pierde en forma de calor. Entonces, aquí tenemos una pérdida considerable, ya que muchas veces esto nos hace sobredimensionar los sistemas porque tenemos un uso ineficiente, o sea, nos está dando menos potencia el motor con respecto a una cantidad de energía mayor. Entonces, contar con este tipo de motores optimiza mucho el funcionamiento eficiente en un sistema, del que sea, ya sea en HVAC o en un sistema industrial. Entonces, estos motores ya son muy comunes en muchos tipos de industria, pero la característica principal es que andan entre un 90% de eficiencia o superior. Entonces tenemos pérdidas en forma de calor muy pequeñas. Y esto, obviamente, son variadores que digan motores que pueden llegar a ser caros, pero la eficiencia que tienen lo puede llegar a compensar en un lapso de tiempo predeterminado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los variadores? Bueno, pues es que el detalle con este tipo de motores es que no todos los variadores bueno, pueden operar con este tipo de motores. ¿Por qué? Porque una de las características de estos motores es que tienen un alto consumo al arranque, a la entrada de corriente. Entonces, muy pocos variadores son los que pueden operar con esos altos picos de corriente al arranque. Entonces, sí hay que saber muy bien o especificar cuándo se van a usar este tipo de motores para que también poder seleccionar el variador correcto. Y esto va mucho de la mano con la selección óptima de un variador, que esto también ya lo vamos a ver un poco más adelante. Una función especial que también es de ahorro de energía
Son cuando un variador tiene un reloj en tiempo real. Un reloj en tiempo real es prácticamente como si tuviéramos, pues sí, un temporizador dentro del variador, como el que usamos normalmente, ya sea en el celular o en las manos. Y este no deja de operar independientemente de que el variador se encuentre energizado o desenergizado. ¿Y en qué nos beneficia esto? Bueno, cuando un variador cuenta con un reloj en tiempo real, se pueden hacer múltiples funciones de control ¿cómo se llama? Para programar o configurar que los variadores estén funcionando en un lapso de tiempo. Eh, y esto se hace mediante horarios, o sea, como si fuera un calendario normal. Nosotros dentro del variador configuramos horarios de operación, horarios de donde va a estar desenergizado o donde no va a estar operando el variador. Y esto se puede hacer muy intuitivo dentro del variador, por días de semana, por meses, por años, por días especiales, por ejemplo. Ya nosotros normalmente en las oficinas, en los centros comerciales, bueno, en todos los lugares, tenemos unos horarios de operación, o sea, o de trabajo. Entonces, el tener los variadores encendidos dentro de ese horario de trabajo, pues no es un desperdicio en cuanto al consumo eléctrico y también de la factura de luz que tengamos. Entonces, el configurar estos tipos de horarios dentro del variador nos permite tener un control óptimo de los tiempos de funcionamiento del variador. Podemos configurarle horarios semanales, porque pues, a lo mejor en las oficinas trabajan de 9 de la mañana a 6 o 5 de la tarde. Entonces, dejarlos así para todo el año, o incluso configurar cuando haya un puente, configurar ese horario para que esté apagado cuando no esté en uso el edificio o el área donde vamos a suministrar. Entonces, esto se hace ya dentro del variador sin necesidad de algún sistema adicional. Normalmente se hacen ya con los sistemas BMS. Cuando nosotros integramos los variadores por Magneto Modbus dentro de un sistema BMS, ese es el sistema que nos permite ya hacer la función y controlarlos por horarios. Pero en caso de que no se cuente con este sistema o con algún servidor que nos dé este tipo de funcionalidades, nosotros lo podemos hacer dentro del variador siempre y cuando el variador tenga esta función de reloj en tiempo real. ¿Vale? Ahora, vamos a pasar con la selección óptima de los variadores de velocidad. Hay muchos aspectos a considerar. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a seleccionar un variador con la especificación y normalmente nada más es con el voltaje y la potencia nominal del variador. Y no está mal, pero muchas veces hay otros aspectos que también se deben considerar, porque realmente donde se muestra una eficiencia en el variador, en el funcionamiento de un variador, es en el seleccionamiento, porque nosotros al seleccionarlo con los parámetros adecuados, vamos a optimizar un uso eficiente de estos variadores y a minorar las pérdidas, incluso también reducir los costos de los variadores, eh, ya que muchas veces quedan sobredimensionados. Entonces, lo más básico y lo que siempre o lo que estamos acostumbrados es pues el voltaje de operación. Los variadores, como sabemos, no son multivoltaje normalmente, entonces trabajan a sistemas trifásicos, bifásicos, monofásicos, monofásicos 120, 220, bifásicos 220, 440 o trifásicos 220, 440, que son las potencias, los voltajes nominales aquí que tenemos en México. Entonces, el voltaje es muy importante y creo que es el parámetro principal para seleccionar un variador. Y el otro parámetro, pues, es la potencia o la corriente nominal. Creo que la mayoría de los que nos dedicamos a los sistemas HVAC
lo seleccionamos con la potencia, ya sea en HPs o en kilowatts, pero ¿ustedes qué creen que sea más óptimo el seleccionamiento? ¿Con la potencia o con la corriente? Es algo que a lo mejor no nos hemos puesto a pensar, pero lo que hace un seleccionamiento más óptimo para el funcionamiento dentro de un sistema de variadores es la corriente nominal. ¿Por qué? Esto ya depende mucho del sistema que tengamos, porque, bueno, en la industria sí se usan variadores a lo mejor para sistemas más complejos, donde se requieran configuraciones especiales y que nosotros no tengamos, bueno, no tengamos fallos en un sistema muy complejo, entonces sí tenemos que estar eh, muy de acuerdo con la aplicación, pero la corriente nominal, por ejemplo, en los sistemas HVAC, normalmente no es muy alta a comparación de los sistemas industriales. Entonces, si nosotros ocupamos un variador en un sistema industrial para un sistema HVAC, normalmente están sobredimensionados. La corriente es menor en un sistema HVAC comparado a un sistema industrial. Entonces, lo que realmente nos va a dar el valor requerido para el seccionamiento de un variador es la corriente nominal. Y como les decía, normalmente, bueno, sobre todo esto lo podemos sacar, ya sea en la especificación, pero lo más recomendable es hacerlo en la placa directamente del motor. Si nosotros ya conocemos el motor que vamos a comprar o que tenemos instalado, lo más recomendable es ir a ver esa placa, consultar la ficha técnica para ver cuál es la corriente nominal del motor. Y muchas veces incluso se van a sorprender porque hay muchas ocasiones, yo lo he visto, que en los sistemas de Chavac los variadores están sobredimensionados. Incluso, por ejemplo, para un motor de 25 HPs, un variador de 20 HPs es suficiente para cubrir con la necesidad de corriente eléctrica que requiere ese ventilador, esa bomba. Entonces, eso también minoriza el costo de la inversión, ¿cómo se llama? De la compra de los equipos, ¿vale? Entonces, sí, yo les recomiendo que siempre sea por la corriente el seleccionamiento de un variador. Y bueno, es todavía mejor si ustedes ya tienen instalado el motor, energizarlo y ver realmente medir con un multímetro cuánta es la corriente que está consumiendo, porque muchas veces puede ser un poco más, un poco menos, normalmente puede ser menos. Entonces, ya instalado en el sistema y midiéndolo directamente en las líneas, podemos ver el valor de corriente que puede estar consumiendo. El siguiente parámetro y que muchas veces no tomamos en cuenta, bueno, ya de los que voy a platicar, de aquí en adelante son los que normalmente no decimos o no consideramos al seleccionar un variador, es la aplicación, ya que como les decía, hay sistemas críticos, hay sistemas donde el par de arranque es alto, hay sistemas donde realmente no hay una carga considerable ¿cómo se llama? Para el variador, bueno, en el motor y por ende en el variador. Entonces, la aplicación es muy importante para saber también a qué es lo que nos vamos a enfrentar dentro ¿cómo se llama? Del sistema en el que vamos a aplicar. Porque no es lo mismo un variador de 20 HPs en un ventilador o en una bomba, un variador de HPs para una mezcladora, por ejemplo, o para una banda transportadora. Son usos diferentes y las potencias también, y los consumos reales de corriente también son diferentes. Entonces, muchas veces esto es ignorado, pero sí es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y si nosotros a lo mejor no sabemos al momento de seleccionarlo, sí decírselo ya sea al fabricante o a la persona que nos ayude a seleccionarlo para que lo tenga en cuenta. El tipo de motor también es muy importante y esto es más que nada, con lo que había dicho anteriormente, más que porque lo que tiene que ver con los motores de alta eficiencia, porque son los que normalmente no operan con todos los variadores. Desgraciadamente hay pocos variadores o algunas series específicas o especiales que solamente pueden operar con este tipo
de motores. Entonces, si nosotros ponemos un variador básico para un motor de alta eficiencia, no nos va a funcionar. Entonces, o sí nos va a funcionar, pero se va a dañar el variador rápidamente. Entonces, sí es importante considerarlo en caso de que se tenga un motor, perdón, de alta eficiencia. ¿Vale? La temperatura de operación. Bueno, este también es un parámetro muy importante. Normalmente la temperatura de operación de un variador está dentro de la información técnica y esto puede variar mucho. Puede ir desde temperaturas bajo cero hasta temperaturas de normalmente 40, entre 40 y 50 grados máximo. Y esto ya depende mucho de la marca, obviamente. Pero, ¿qué pasa? Bueno, normalmente sí están entre 40 grados. No he visto alguna que pase más. Pero normalmente, ¿qué pasa si nosotros sabemos que aquí en México hay áreas donde las temperaturas son extremas y más cuando los variadores están instalados al exterior o dentro de un gabinete, las temperaturas pueden subir por arriba de los 40 grados. Y si nosotros no tenemos esta consideración de que el variador va a superar esta temperatura, ¿qué va a hacer? Pues se va a sobrecalentar. Digo, entonces, y si nos enfrentamos a estos problemas de altas temperaturas en el ambiente, entonces sí es posible seleccionar un variador o utilizar un variador para temperaturas donde hay mucho calor, superiores a los 40 grados. La respuesta es sí, sí es posible, pero tenemos que saber obviamente la temperatura donde se va a instalar la temperatura máxima, que va a llegar, por ejemplo, a 45, 50 grados, y lo que se hace es un derrateo, o sea, un sobredimensionamiento del variador para, por ejemplo, si nosotros tenemos un variador de 40 HPs, a lo mejor vamos a ocupar uno de 50 o uno de 60 HPs, pero esto nos va a garantizar que sí pueda funcionar a 50 grados centígrados alrededor de esa temperatura, en caso de que haya ¿cómo se llama? Esas altas temperaturas en un área específica. Y pues como sabemos, aquí en México, pues sí hay demasiadas, o zonas donde se presentan estos problemas. Entonces, si nosotros nada más nos vamos por la potencia o por la corriente y el voltaje, y no tomamos en cuenta la temperatura, el variador se nos va a estar sobrecalentando a cada rato y nos va a operar, o nos va a fallar pronto, o incluso yo he visto que muchas veces lo que hacen es ponerle un mini aire acondicionado dentro de la zona donde está el variador, ahí en la intemperie, y pues esto pues es un costo extra, o sea, para el variador. Bueno, un costo extra que no habíamos considerado, que pues ya es pérdida de energía. Entonces, sí, es óptimo que también se tome en cuenta la temperatura de operación, ¿vale? La altura sobre el nivel del mar. ¿Quién diría, verdad, que eso también es importante para el seleccionamiento de un variador? Normalmente todos los fabricantes, la potencia y eficiencia estándar que está dentro de sus fichas técnicas es a nivel del mar. Pero ¿qué pasa cuando hay variadores instalados a más alturas superiores a del nivel del mar? Pues van perdiendo eficiencia y eso es lo que no consideramos. Y eso es en todas las marcas de variadores, independientemente de la que ustedes estén acostumbrados a comprar o trabajar con alguna marca. Esto siempre es bien sabido que en todas las marcas un variador pierde eficiencia a mayor altura. Normalmente pierden, bueno, también depende mucho de la marca, pero pues sí andan perdiendo entre un 2 y 5% por cada 100 metros de altura. Pero eso ya es dependiendo de cada marca. Entonces, sí, es importante que ustedes lo tengan en cuenta, sobre todo cuando estamos en zonas, los variadores van a estar en zonas donde son muy altas. Independientemente, aparte de la temperatura, el variador también pierde eficiencia por las alturas. Entonces, si nosotros desde el momento de la selección tenemos esto en cuenta, vamos a garantizar el seleccionamiento de un variador adecuado para el uso eficiente en ese tipo de circunstancias donde haya una altura superior a la del nivel del mar. También la distancia del variador al motor. Y bueno, esto también hay que tenerlo en claro, que es la distancia
que se usa en conductor, en cables, no la distancia de ¿cómo se llama? Pues ahora sí que de metros del variador al motor. Es la distancia en cable, porque muchas veces puede dar muchas vueltas dentro de un edificio y nosotros no, pues son 20 metros, pero el conductor va rondando por todo el edificio y ya son 100 metros cuando te das cuenta. Entonces, hay variadores muy óptimos, como esos que estoy presentando, que incluso pueden llegar a distancias normalmente entre 100 y 200 metros, incluso superiores a los 300 metros, ya con filtros de línea exteriores. Sí se puede lograr, pero sí hay que tener un seleccionamiento adecuado, ya que si nosotros no tenemos en cuenta esto, pues va a perder eficiencia, ya sea por el voltaje o por la corriente. Entonces, estos filtros, el variador, pues ya tiene una distancia predefinida a la que, dependiendo de sus configuraciones, va a poder ser instalado. Y esto ya depende mucho de la marca. Un buen variador, pues mínimo te debe de dar una distancia de 100 metros del motor al variador. Y ya, pues los que son muy buenos, pues te dan distancias superiores a los de 100, 200, 300 metros. Y sí se pueden instalar a distancias superiores de esas muchas veces, pero incluyendo filtros en las líneas de conductores del variador al motor para no perder la eficiencia de estos equipos, ¿vale? También, si la instalación es al interior o exterior, muchas veces, bueno, lo más óptimo es que se encuentren pues en una zona interior con una temperatura adecuada para garantizar la eficiencia del variador, pero muchas veces sabemos que no es posible también instalarlos. Los variadores también se instalan a pie de equipo. Entonces, lo que se hace normalmente es poner el variador dentro de un gabinete y pues ya dependiendo del fabricante, pues te da las instrucciones de instalación del gabinete, cuánto espacio hay que dejar arriba, abajo, a los lados, dónde tiene que estar colocado el extractor o el ventilador dentro del gabinete para tener una buena circulación de aire y pues que el variador trabaje a una temperatura adecuada, aún instalándose en el exterior. Pero eso muchas veces pues sí eleva bastante el precio. O pues sí, por toda la mano de obra que se tiene que hacer para la instalación del variador y también para la compra de componentes externos para el variador. Entonces, también lo que en muchas versiones o marcas de variadores hay versiones que son para exterior, como este que presento a la derecha. Este variador es de uso exterior, ya viene con un gabinete preparado para instalarse al exterior y las hay en muchas marcas, pero particularmente en esta que les estoy presentando, el precio de un variador en interior a un variador exterior, por ejemplo, de 30 HP, no sube más de $300. Entonces, a lo mejor ¿cómo se llama? Armar un gabinete nos va a salir mucho más que este precio y aparte vamos a tener un uso eficiente en el exterior porque muchas veces si no está bien dimensionado el gabinete o no tenemos una correcta evacuación del aire interior dentro del gabinete, pues esto va a disminuir su eficiencia. Y con este variador, instalando la intemperie, ya tiene todo lo necesario para que tenga un uso óptimo al exterior sin que haya un sobrecalentamiento. ¿Vale? Entonces, sí es importante que también consulten esas opciones con sus proveedores de variadores. En este caso, yo les hablo de esta marca que es muy, a comparación de otras, muy económica con un variador exterior y que es muy eficiente. Entonces, también hay esas opciones porque cuando lo lleguen a ocupar, ¿vale? Y por último, también es importante el protocolo de comunicación. Cuando tenemos un sistema standalone, pues a lo mejor no es muy requerido, ¿no? Porque el equipo va a estar trabajando por sí solo o a lo mejor dentro de un controlador. Entonces, así es como normalmente se han ocupado los variadores, pero hay muchos sistemas que son más grandes, donde a lo mejor ya tenemos un BMS, donde a lo mejor ya tenemos un supervisor y nos piden que podamos integrar estos variadores, estos equipos dentro de esos sistemas.
Entonces, y como sabemos, hay diferentes tipos de protocolos. En la industria hay diferentes, en HVAC hay diferentes. Y bueno, aquí en HVAC los que más llegamos a ocupar son BACnet y Modbus. Entonces, principalmente cuando no se ocupa un variador que es para HVAC y lo ocupamos para un sistema HVAC, a lo mejor se complica desde ahí ya la integración. Cuando es un sistema standalone no hay problema porque, como había comentado, pues no requieres normalmente de un protocolo de comunicación, pero cuando sí se va a integrar a un sistema y ocupamos un variador que normalmente se utiliza a lo mejor para la industria, a lo mejor no trae estos protocolos y ahí es cuando ya nos vemos perjudicados porque a lo mejor tenemos que poner gateways, tenemos que poner routers para poder integrar estos equipos al sistema HVAC y esto ya incrementa mucho el costo. Entonces, si nosotros sabemos que desde un principio se van a integrar o tenemos previsto que en un futuro se van a integrar los variadores a un sistema, BMS o un supervisor, entonces sí es recomendable que los pidamos desde fábrica, que ya vengan con estos protocolos para evitar costos extras ya dentro de la instalación o la integración de estos equipos a esos sistemas. Bueno, esto solamente es cuando nos piden que tengamos algún protocolo de comunicación y esto aplica para todas las industrias. Bueno, por último, les voy a hablar de las categorías de los variadores de velocidad. Como sabemos, hay diferentes variadores de velocidad para diferentes tipos de sistemas y se utilizan en muchos tipos de sistemas. Entonces, yo los definiría en dos bloques principales, los de variadores de propósito general y los variadores de propósito definido. Un variador de propósito general es el que vamos a poder utilizar casi en cualquier tipo de sistema, pero las funcionalidades van a ser básicas. No vamos a tener funciones a lo mejor de control o de ahorro de energía como los que había platicado anteriormente. Entonces, nos van a servir para sistemas pequeños, para sistemas que no son complejos, para sistemas generales, o sea, que no tengamos una aplicación a lo mejor específica. Estos variadores nos pueden servir para una bomba, para un ventilador, sí nos pueden servir, pero si queremos tener funciones especiales de control, como las que había comentado, a lo mejor no se van a poder, pero si ya de por sí el variador nos puede dar un gran ahorro por sí solo, entonces cuando sea un sistema sencillo, pues sí recomiendo el uso de este tipo de variadores, sobre todo porque son mucho más económicos que los de propósito definido. Y también estos tipos de variadores de propósito general normalmente no nos cubren variadores de alta eficiencia. Ya tendríamos que especificarlos o decírselo a nuestro proveedor o nuestro fabricante para ver si hay alguna serie de estos de propósito general que pueda soportar algún variador de alta eficiencia. Por ejemplo, aquí tengo unas series de la marca Control Technics. La serie S100 se caracteriza por ser un variador compacto y muy económico. Nada más se los voy a platicar así general, no tan grandes rasgos técnicos. Si tienen dudas, pues con gusto se pueden comunicar conmigo y ya les estaré apoyando con mayor información técnica o de funciones de estos tipos de variadores, ¿vale? Esta es la serie más económica de la marca Control Technics. Se caracteriza por ser muy compacto y económico. Son variadores pequeños porque son compactos, entonces llegan normalmente hasta 5 HPs, pero tienen grandes ventajas porque al ser compacto, pues obviamente reduces el espacio de instalación dentro de gabinetes o donde vayamos a instalar los variadores. También tiene muy buena disipación de calor y estos así de chiquitos como los ven ya tienen filtro MC integrado. El filtro MC, como sabemos, es el que nos va a apoyar a reducir el ruido electromagnético hacia los equipos externos y hacia el propio variador, en las partes electrónicas del variador. Entonces, este variador ya así de pequeñito tiene esa funcionalidad de tener filtro MC. Y también otra característica muy, muy importante y innovadora de este variador es que lo puedes configurar desde una app mediante tu teléfono, ya sea iPhone o Android. Tú la descargas y por medio de NFC, en menos de 5 minutos ya puedes configurar el variador, incluso estando dentro de la caja.
sea, el variador puedes enviárselo a tu cliente ya configurado. Y esa es una ventaja que yo creo que no la da algún otro tipo de variadores hasta este momento. Entonces, es importante, es una innovación porque esto nos ahorra mucho en el tiempo de configuración. O sea, yo les estoy hablando de que una configuración de 30 variadores la podrían hacer en 30 minutos por medio de la app. Entonces, es muy sencillo y muy práctico, aparte de que la aplicación ya nos da los diagramas de conexión, dependiendo de lo que le hayamos configurado, y también las posibles fallas. Cuando se presenta una falla en el variador, ya nos va a dar las posibles soluciones que pueden generarse para corregir esas fallas que podríamos tener. ¿Vale? La serie C200 pues es una serie de propósito general que es básica y muy económica. No tiene la configuración por medio de la app, pero este variador sí ya llega a capacidades más grandes, incluso superiores a los 200 HP, pero sigue siendo un variador de propósito general que es muy económico. Comparado con otras marcas, claro que es muy económico. Pero también se puede configurar mediante el software, ya con la tarjeta IP o con el adaptador de red hacia la computadora. Y dentro de estos variadores, la serie C300 es la única serie que puede soportar variadores de alta eficiencia, y también tiene una función extra que se llama Save Torque Off. Entonces, esta se utiliza mucho en la industria para procesos de mantenimiento en maquinaria a lo mejor, y es una certificación que pide mucho también en la industria. Entonces, sí hay opciones, como lo pueden ver, para diferentes tipos de aplicaciones. Simplemente es que nosotros le demos la información necesaria a nuestro proveedor o fabricante para ver cuál es el variador que nos puede funcionar en este tipo bueno, en cada tipo de aplicación, ¿vale? Ya, y por el otro lado, los variadores de propósito definido son aquellos que tienen una función específica o que están dedicados a sistemas especiales y que tienen muchas más funcionalidades. De todas las funciones que yo les comentaba anteriormente, tanto de control como de ahorro de energía, las únicas series que tienen estas funciones son la serie H300 y la serie F600, que es la serie H300 es la que ya viene para la que es dedicada para HVAC, y esta por default ya tiene protocolo BACnet MSTP embebido. Entonces, son variadores robustos. Cualquiera de estos variadores ya no soportan motores de alta eficiencia, tienen funciones definidas de control y de ahorro de energía, como las que le platiqué. Sí son más caros, pero no son tan caros como otras marcas en el mercado. Créanme que son variadores competitivos en todos aspectos. Entonces, también dentro de esta gama, ya también están los variadores que son para exterior. Entonces, como les comentaba, estos variadores pues ya vienen con un gabinete que es preparado especialmente para el exterior y que puede ser instalado sin ningún gabinete adicional. Y la diferencia de precio de un variador IP20 a un IP6566 para exterior es muy poca. O sea, es la verdad despreciable a comparación también de otras marcas. Entonces, también una característica muy importante, todos estos variadores, como pueden ver, a excepción de uno, son de color verde, y son los que normalmente podemos utilizar en la industria HVAC. Y bueno, hablando de la marca Control Techniques, todos los variadores que son verdes cuentan con 5 años de garantía, y eso no cualquier variador, cualquier marca lo da, o a lo mejor sí lo llegan a dar, pero ya con un costo extra. Entonces, para que lo tomen en cuenta, yo creo que es algo a considerar si la marca ofrece garantía sin un costo adicional, tan amplia. Entonces, quiere decir que que confían en los productos que están haciendo y que pueden funcionarles para cualquier tipo de proceso. Entonces, dentro de los valores de propósito definido, pues tenemos la serie H300, que es para HVAC y tiene todas las funcionalidades que había comentado anteriormente, y también los que son especiales para bombeo, que son la serie F600, que normalmente también los podemos utilizar para HVAC o para otros sistemas de bombeo más complejos. Entonces,
Esas son las características y diferencias principales que pueden haber con respecto a los variadores. Hasta aquí, pues, no sé si tengan alguna duda. Por mi parte, ya sería todo. Como les comenté, yo sé que a lo mejor nada más fue más mencionado. No me quise meter en cuestiones técnicas para no aburrirlos. Yo creo que eso lo podemos ver puntualmente de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al sistema que ustedes tengan instalado, a los requerimientos que tengan, a la demanda del sistema que pueda tener, ya sea que estén instalados a alturas superiores a nivel del mar, que estén instalados en ambientes corrosivos, que saben que a mí me están pidiendo ahorrar energía de esta forma. Lo podemos ver puntualmente, ya que muchas veces también tenemos que irnos tanto en el seleccionamiento para la parametrización de los variadores, depende mucho de lo que nos pidan. Entonces ya tenemos que irnos muchas veces al manual para ver cuál es la función o el seleccionamiento adecuado. Entonces, de mi parte, pues sería todo. Les agradezco el tiempo de haberse tomado, de asistir a esta charla técnica, esta presentación, y con lo que gustan, con los que les pueda apoyar, estoy a sus órdenes. Soy el ingeniero Isabel Vázquez de Jesús. Trabajo en la empresa Haften como ingeniero de aplicaciones en el área de medición y ahorro de energía. Cualquier cosa que necesiten, ahí están mis datos. Muchas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas en el chat. Sí, claro. Vamos a leerlas a continuación. Ramón Salazar pregunta: saludos desde Panamá. ¿Cómo seleccionar el variador para no sobredimensionar el variador? Ok. Un variador, como lo había comentado anteriormente, normalmente lo que nos va a dar el consumo real de energía es la corriente eléctrica. Entonces, con nosotros tengamos el voltaje o la tensión y la corriente nominal del sistema, con eso es suficiente para nosotros tener un variador adecuado. Normalmente en los sistemas HVAC no vamos a consumir menos energía que en un sistema industrial porque las demandas son pocas. Normalmente los ventiladores y las bombas son equipos que no tienen una carga significativa. Entonces, se van a sorprender si ustedes ahorita van, a lo mejor, si están a lo mejor en una planta o en un sistema de bombeo, van y miden la corriente. Muchas veces ahí dice que consume a lo mejor 25 HPs, a 25 HPs a lo mejor 30 amperes y te está consumiendo unos 28, unos 27 amperes. Entonces, normalmente lo más óptimo es que con el variador ya instalado y energizado nosotros midamos la corriente y ver cuál es la corriente consumida. Si el variador dice 20 HPs pero consume menos energía, sí podemos ocupar un variador menor, pero con que cubra la demanda de corriente que se presenta en el sistema. Y si no es posible medirla directamente, pues con la placa, el dato que venga en la placa del motor o en la ficha técnica, con eso es suficiente para seleccionarlo. ¿Vale? Entonces los fabricantes, pues si nos guiamos por la potencia, ya sea en HP o en kilowatts, normalmente no es la misma ni tanto para motores ni para variadores. Entonces yo lo que siempre recomiendo es tener en cuenta principalmente la corriente del motor para poder tener un seleccionamiento adecuado en el variador. ¿Vale? Muchísimas gracias. Tenemos una siguiente pregunta. Haider Camacho pregunta: entonces en Bogotá, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, ¿puede tener pérdidas de eficiencia demasiado altas? Sí, pueden llegar a ser demasiado altas. Incluso hay casos en los que me han platicado, porque no he estado en todos, que en Perú instalaron variadores hasta casi 4.000 metros de altura y un variador incluso de superiores a los 10 HPs con respecto a la potencia nominal no les funcionaba. Entonces, cuando hay distancias superiores a las nivel del mar, sobre todo cuando son más de 2.000 metros, sí es crítico que especifiquen la altura en la que está el variador, ya que los variadores siempre son puestos a prueba a nivel del mar. Bueno, con todas las especificaciones técnicas,
al menos que la ficha técnica diga lo contrario, que normalmente no es así. Yo no he visto que alguna especificación técnica diga que a tanto nivel del mar es lo que tiene. Normalmente siempre la potencia, el consumo de corriente es a nivel del mar. Ya en distancias superiores podemos tener una pérdida considerable. Entonces, a lo mejor un variador, un motor de 20 HPs a 2000, 2500 a nivel del mar, ya no me va a funcionar un variador de 20 HPs, ya me voy a tener que ir a uno de 30 HPs, ¿vale? Siempre va a haber pérdidas de eficiencia a mayores alturas, y esto es independientemente de todas las marcas. Cualquier marca, por muy buena que sea, siempre hay pérdidas de eficiencia a mayores alturas. Gracias, ingeniero. Continuamos con la siguiente pregunta. Leonel Mauricio Peñafiel pregunta: ¿qué hace un variador específico para HVAC sea más caro que uno de propósito general? Bueno, las funciones principales son las de control que había platicado anteriormente, ya que las de propósito general son tipos de control muy básicos, que sí nos funciona para una bomba, que sí nos funciona para un ventilador. Pero si requerimos una mayor eficiencia y un control óptimo, ya sea, como les había comentado, a lo mejor tener un ahorro por tener el variador en modo reposo, por tener instalados variadores de alta eficiencia, que diga motores de alta eficiencia con el variador, por a lo mejor tener una configuración por horarios directamente en el variador sin depender de un sistema BMS o un sistema supervisor. Estas funciones sí nos da un variador dedicado para HVAC. Aparte de que son más robustos. Las funciones son especiales para estos tipos de variadores, y los protocolos con los que cuenta pues son los adecuados para el sistema al que están dedicados. Estos equipos, bueno, al menos en la marca que les había comentado, Control Technics, pues ya tienen reactores de línea integrados que son mucho más eficientes que un filtro MC. Entonces, las características pues sí superan por mucho o por bastante a un variador de propósitos generales, que cualquiera de los dos nos puede funcionar, pero depende mucho ya ahora sí que la inversión y del tipo de sistema que ustedes vayan a hacer, porque al final de cuentas un variador siempre se va a pagar solito con el transcurso del tiempo, ¿vale? Entonces, pero pues si en algún momento pues ustedes o los clientes finales no quisieran invertir en un variador dedicado a HVAC y con que estén funcionando en standalone, los motores para ellos está bien, pues no hay ningún problema. Sí pueden aplicarse también para esos sistemas. Perfecto, ingeniero. Continuamos con otra pregunta. Thermomechanic pregunta: ¿es permitido el uso de variadores en sistemas contra incendios? Sí, sí es permitido. Depende mucho del sistema. Normalmente los sistemas contra incendios, pues también, hablando específicamente del suministro de agua, pues ya tiene a lo mejor su control específico, pero muchas veces también dependen de un variador. Entonces, para, ¿cómo se llama? Para garantizar el correcto suministro, pues sí es muchas veces recomendable instalar variadores. Y también en un sistema contra incendios, cuando tenemos sistemas de extracción de humo, o de aire, pues sí es óptimo también instalar este tipo de equipos para garantizar un correcto funcionamiento de la extracción también del aire, sobre todo en un percance de incendio. Como les había comentado, el modo fuego, pues de las funciones que les comenté, pues es una función muy, muy práctica para este tipo de percances, en los que el variador va a seguir funcionando independientemente de que haya alguna falla, y garantizar el correcto suministro de aire o extracción de humo. Continuamos con otra pregunta. Sí. Leonel Mauricio pregunta: si una manejadora tiene 3 ventiladores de suministro de aire trabajando en conjunto, ¿puedo alimentar los 3 con un solo variador? Sí, 3 manejadoras de aire con un solo variador. Sí, sí se puede. Normalmente bueno, esto ya también depende mucho del fabricante de variadores, pero el promedio de variadores máximo de motores máximo por variadores de 4. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 3 manejadoras
de 15 HPs, podemos poner uno de 50 HPs. O 3 manejadoras de 10 HPs, podemos poner uno de 30 HPs. Eso sí, todos los variadores tienen que ser de la misma capacidad. No puedo poner uno de 5, uno de 10, uno de 15. Todos los variadores tienen que ser de la misma capacidad. Y ya depende también de la distancia que haya de los variadores al motor para ver cuál es el variador correcto que te puede funcionar. Muchas veces sí sale más económico comprar un solo variador para 3 motores. Entonces, si el funcionamiento va a ser en el mismo lapso de tiempo o van a estar operando a las mismas requerimientos y si van a hacer exactamente lo mismo las 3 manejadoras, pues sí puede ser un ahorro considerable usar un solo variador en lugar de 3 variadores. Muchísimas gracias por la respuesta. Continuamos con otra pregunta. Adolfo God pregunta: saludos, ¿los variadores S100 se pueden programar sin conectarlos a la alimentación eléctrica? Sí, así es. Como les había comentado, ya cuando se configuran por medio del celular, es por medio de NFC y pues el NFC es como, no sé si los han visto, los métodos de pago con tarjeta, lo acercas a la terminal y pues ya se hace el cobro. O incluso para algunos sistemas de transporte público también utilizan tarjeta que los utilizan, que la acercan y pues ya les cobran. Entonces es la misma tecnología, nada más que pues el celular tiene que tener NFC, sí, claro. Y ya por medio de la app nosotros configuramos todos los parámetros básicos del variador. Ahí nos va guiando paso a paso qué es lo que tenemos que meterle en la configuración. Ya cuando lo tengamos, lo acercamos al variador y ya se configura solito. Y esto es sin necesidad de energizarlo, incluso estando dentro de la caja. O sea, nosotros a lo mejor, si nos llega a nosotros el variador y tú eres el instalador, pero lo vas a instalar en otra parte, pues lo configuras desde fuera de la caja y ya lo mandas configurado o ya se lo mandas configurado al cliente. Y es una ventaja muy competitiva que no ofrece cualquier tipo de variadores. Antes de continuar con la siguiente pregunta, le voy a leer algunos mensajes que están poniendo en el chat. Sí. José Luis Oreas dice: saludos desde Costa Rica. Michelle Alejandra, muchísimas gracias. Víctor Hugo, muchas gracias. Isael Vázquez por la información. Todo es muy interesante. Jimmy Henry, gracias por la información. Excelente. Olga Jimena, saludos desde Ciudad de México. José Rodríguez, excelente ponencia. Olivero Valencia, excelente información. Leandro Luna, saludos desde Argentina. Continuamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias. Sergio Gutiérrez pregunta: ¿cuáles son las consideraciones claves para seleccionar el BFD adecuado según la capacidad y demanda del sistema HVAC específico? Ok. Como les había comentado, pues aspectos son demasiados. Los más básicos, pues es la corriente y el voltaje, lo que van a operar el sistema. Pero mientras más información nosotros le demos al proveedor o al fabricante, vamos a garantizar que tengamos un seleccionamiento óptimo y una eficiencia superior, incluso a la que podría presentarse en un variador mal seleccionado. Entonces, esto nos puede disminuir tanto en costos de adquisición de producto como en costos de mantenimiento. Entonces, lo primordial, pues, es eso, la corriente y el voltaje. Ya de ahí sí le podemos dar la aplicación, la distancia que va a estar instalado del motor al variador, que nos había comentado ¿cómo se llama? Ya se me fue. El tipo de motor, la temperatura de operación, claro, eso es muy importante, sobre todo en zonas críticas, cuando sobrepasa la temperatura estándar que se especifica en la información técnica. Entonces eso también es considerable y cuando tenemos variadores instalados a alturas demasiado altas, superiores del nivel del mar, pues también es considerable especificarlo. Ya de ahí las extras, pues sería, pues, si va instalado al interior o al exterior y si requerimos un protocolo de comunicación. Ángel Barreto pregunta: buen día. Para los variadores, ¿es forzoso el uso de cables
BFD y en dónde se especifica su uso o características. Mm, Más que para los variadores, es para el motor. Mira, la eficiencia siempre va a depender del motor, no del variador. El variador te va a controlar motores de cualquier tipo, casi de cualquier tipo, pero hay motores que sí son especiales. Entonces, eso sí hay que consultarlo en la información técnica del motor, ya que muchas veces sí nos piden algún tipo de cable especial para un funcionamiento óptimo de ese motor, sobre todo cuando son de alta eficiencia. Para que no haya pérdidas dentro del devanado del conductor, sí se utilizan cables especiales. Entonces, el variador independiente puede funcionar con cualquier tipo de cable, es decir, no hay ningún problema, pero más que el variador, sí hay que consultarlo más que nada con el motor, y eso aplica para cualquier sistema. Muchísimas gracias. Sandra Vargas pregunta, ¿cómo se integran los BFDs con sistemas de gestión de edificios para maximizar el control y la eficiencia energética en instalaciones comerciales? Ok, una pregunta. Para la integración en un sistema de edificios, llámese DMS o VAS, normalmente lo que nosotros utilizamos son protocolos de comunicación, y los más ocupados en la industria HVAC, pues es BACnet, ya sea BACnet IP o BACnet MSTP. Eso también es algo que se me olvidó comentar. Son los más utilizados. Los dos son BACnet, pero ¿qué es lo que cambia? Es el tipo de conexión con la que nosotros vamos a hacer nuestros lazos de comunicación. BACnet IP es un protocolo que se basa en Ethernet, entonces pues la comunicación va a ser punto a punto con cable de computadora, con RJ45. Y estos variadores, los que yo les había platicado de los de Control Technics, sí tienen opción para comprar una tarjeta externa BACnet IP y pueden ser integrados directamente por BACnet IP. La otra forma es por BACnet MSTP. Esto solamente, normalmente este protocolo solo lo tienen los variadores que son dedicados para HVAC, porque es lo que se utiliza en HVAC. Por ejemplo, el H300 del que les hablaba, ya tienen vivido el protocolo BACnet MSTP, y lo que se hace es un bus serial, es cable de comunicación, que es de 3 hilos normalmente, va de equipo a equipo hasta llegar al servidor o a nuestro BMS, y de ahí se hace pues la lectura de los equipos y se integran todas las variables que nosotros vayamos a ocupar dentro de nuestros gráficos del BMS. Pero sí se utilizan normalmente de esos dos protocolos, BACnet MSTP o BACnet IP, ya depende del BMS o del supervisor que tengamos instalado, ver cuál es más conveniente, y también los requerimientos que tengamos, porque el protocolo BACnet IP es mucho más estable y más veloz que el MSTP, y más rápido, entonces para la integración, para leer los puntos y todo. Entonces sí depende mucho la eficiencia que queremos en la comunicación a nuestro sistema. Continuamos con una siguiente pregunta. Julio Luna nos dice, ¿cómo pueden los variadores ajustarse para diferentes cargas en sistemas de climatización y cuáles son los límites para evitar desgaste en los componentes? A ver, otra vez, perdón. ¿Cómo pueden los variadores ajustarse para diferentes cargas en sistemas de climatización y cuáles son los límites para evitar desgaste en los componentes? Ok. Bueno, para evitar desgaste en los componentes principalmente a ver, permítame, es que me están diciendo que aquí ven mi cámara en blanco, pero no lo encuentro. No te preocupes, Isael. Ok. Tu cámara se ve bien. Gracias. Ok. Perdón. Ahora sí, respondiendo a la pregunta, ok, para evitar un uso excesivo, desgaste excesivo dentro de los componentes de los variadores, es más que de los variadores, también de los motores, es manteniéndolos en el uso de operación dentro de los límites establecidos o predeterminados, ya sea temperatura, humedad, potencia, corriente eléctrica. Entonces, hay que, mientras nosotros respetemos tanto en el seleccionamiento como ya en el uso en sitio o en planta, esos parámetros, pues los vamos a garantizar un mayor uso óptimo, sobre todo en los motores, porque hay muchos motores, tipos de motores, ya dependiendo de las marcas y el tipo de motor que sea. Hay motores que se sobrecalientan demasiado al arranque y al paro, entonces entre más
tengamos arranques y paros dentro de un lapso determinado, nos va a provocar mucho sobrecalentamiento y esto va a hacer un mayor desgaste dentro del motor. El variador sin problema va a soportar esos desgastes ¿cómo se llama? De arranques y paradas, pero el que es más propenso a descomponerse o a sufrir algún fallo es el motor. Entonces, entre menos lo tengamos operando a sobre temperaturas, sobre tensiones, a sobre corrientes y a sobre ciclos de arranque y paro, va a ser un mayor ahorro y eficiencia en el sistema. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Daniel Holguín pregunta, buen día, ¿cuál es la distancia de cable estándar o que normalmente permite tener los variadores hacia los motores? Muchas gracias, excelente presentación. Gracias. Mira, esto ya depende mucho del fabricante del variador. O sea, yo me he topado con casos que los variadores son muy básicos y no te permiten a más de 30 metros instalar un variador de un motor. Entonces, sí es importante que si tú vas a instalar a distancias superiores de 100 metros, un buen variador ya te debe de soportar 100 metros por lo menos. Pero si no, sí ver con los fabricantes o tus proveedores adecuados ese dato, ya que dentro de la misma marca muchas veces a los variadores normalmente de poca potencia son los que menos distancia llegan a tener de variador a motor. Entre más grande el variador, pues te permite una mayor distancia. Entonces, pero muchas veces si sobrepasamos la distancia estándar, ya sea de 200 o 300 metros, acoplando filtros dentro de las líneas de alimentación, podemos llegar a alcanzar distancias superiores. Por eso es lo que les digo, que si la distancia es muy grande, sí es crítico que la especifiquen, porque normalmente ya cuando se dan esos casos, el variador por sí solito no puede hacer esa función. Pero si ya acoplamos algunos filtros, ya dependiendo del sistema y el tipo de motor que tengamos y variador, sí podemos garantizar distancias superiores. Al menos los de Control Technics sí te puedo garantizar que, aunque sea muy pequeño, más de 100 metros, sí se puede instalar un motor al variador, y antes va subiendo de capacidad, pues la distancia se incrementa. Pero eso sí, ya hay que verlo puntualmente ya con tu motor y tu variador que tengas instalado o que vayas a seleccionar. ¿Vale? Vamos a realizar la última pregunta. Sí. Leonel Mauricio nos comenta, si la corriente nominal de un motor es 30 A, pero la corriente que consumirá el ventilador o bomba en su punto de operación es de 20 A, ¿será válido seleccionar un VFD para cubrir esos 20 A? Sí, a ver, otra vez, creo que lo entendí mal. A ver, por Sí. favor. Si la corriente nominal de un motor es 30 A, pero la corriente que consumirá el ventilador o bomba en su punto de operación es de 20 A, ¿será válido seleccionar un VFD para cubrir esos 20 A? Sí, sí es válido. Como les había dicho, normalmente la potencia no nos da el consumo, lo que nos va a generar el consumo dentro del variador es la corriente. Entonces, si nosotros ya con el variador instalado, aunque diga que nuestro motor es de 30 HP, pero no nos está consumiendo a lo mejor 30 amperes, nos está consumiendo 20, si es correcto seleccionar un variador que sea de 20 amperes, a lo mejor ese va a ser el de 20 HP o el de 25 HP, y no va a haber ningún problema, porque lo que realmente importa es la corriente, es lo que realmente se configura para la parametrización de los variadores. Entonces, siempre es más eficiente seleccionar por corriente en lugar de potencia. Y lo que yo les recomiendo es que se lo hagan ya cuando el variador esté instalado, para que midan la corriente, el motor, perdón, cuando el motor ya esté instalado a plena carga, medirla realmente cuánto les está consumiendo ¿cómo se llama? Para seleccionar un variador por encima de ese valor o de ese valor. Yo lo que recomiendo mínimo pues unos 3-5 amperes superior a ese valor para que no haya ningún problema. Muchísimas gracias por toda su información, ingeniero. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias por tomarse el tiempo de entrar a esta charla técnica. Ya les pasé mis datos, cualquier duda que tengan, con mucho gusto los estaré atendiendo.
Y bueno, espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias a todos.